Bienvenidos a este video donde hablaremos acerca del memorándum legal. Usualmente cuando ustedes escuchan y muchos escuchan la palabra memorándum, piensan de que el memorándum nosotros lo utilizamos para regañar o para hacer un llamado de atención o para cuestiones que son negativas. Pero la realidad de las cosas es que el memorándum legal sirve con varias finalidades. La primera siendo un método de comunicación, ya sea con un superior, con un homólogo, con una contraparte o inclusive con mi cliente. Además de eso, nosotros podemos usar un memorándum muy bien redactado para nosotros luego poder pasar ese memorándum al equipo de litigantes, si es que nosotros trabajamos en un bufete donde se divide los departamentos, en donde hay uno específicamente donde están los litigantes, o bien nosotros podemos ser nosotros mismos que tomamos ese memorándum y nosotros lo utilizamos para redactar nuestros escritos de interposición, ya sea de demandas, de querellas, de requerimientos o cualquier otra acción que nosotros queramos interponer ante las autoridades, o bien para darnos esos pasos a seguir que nosotros tenemos que hacer durante la interposición y el resto del proceso desde una manera introductoria. Esto obviamente puede cambiar con el tiempo y con las realidades que nosotros tengamos, pero un memorándum muy bien redactado puede ser el paso inicial, el primer pie muy bien dado que yo puedo dar en las acciones legales que voy a tomar. Una de las preguntas que usualmente yo recibo es, abogada, ¿cómo yo puedo redactar un memorándum? Y entonces nosotros ahora con el tiempo, con la tecnología, tenemos la ventaja de que nosotros podemos tener plantillas que ya nos la da nuestra computadora misma por medio del sistema de operación, ya sea iOS o ya sea un sistema de operación Microsoft. Yo en mi caso utilizo Microsoft Word. Microsoft Word tiene bastantes plantillas que podemos utilizar, pero también Pages tiene, que es el de justamente Apple, tiene también plantillas. Les voy a enseñar las plantillas que yo utilizo de Microsoft y para ello les voy a compartir mi pantalla entera. Entonces inicio compartiendo mi pantalla entera y ustedes verán de que podemos ir a Microsoft Word, abrimos Microsoft Word, abrimos donde dice templates, ¿sí? Aquí dice templates, si están en idioma español entonces les puede decir plantillas y además de eso las pueden buscar en internet también estas plantillas, pero usted lo que quiere es buscar aquí donde diga templates, ¿sí? Entonces aquí yo presiono más para ver más templates y ustedes pueden buscar, hacer una búsqueda de esas plantillas que yo quiero utilizar. Entonces aquí yo pongo memo, ¿sí? De memorándum y me van a salir diferentes estilos de memorándums que yo puedo utilizar. Ahí va a depender mucho de la creatividad de usted o inclusive usted puede trabajar en un buffet, una ONG o puede trabajar en un estado que tiene ya su papelería, pero usted puede utilizar esta plantilla adentro de la papelería. Entonces eso va a depender mucho de dónde yo trabajo. Puede ser algo muy formal, puede ser algo muy informal. Podemos querer utilizar muchos colores, muy pocos colores. Podemos querer utilizar flores, por ejemplo, y así nosotros podemos ir pidiendo. Yo voy a abrir el que dice elegante, que es muy sencillo, realmente es un memorándum bastante sencillo, no necesariamente este es el que ustedes tienen que utilizar. Ustedes van a ver que de buenas a primeras les sale una plantilla que básicamente está vacía que yo tengo que rellenar. Lo primero que ustedes van a ver es que existe una primera raya en donde dice que este es un memorándum. Muchas personas a mí me dicen, yo tengo que dejar ahí el nombre memorándum y es exactamente la misma respuesta que yo les doy cuando ustedes me dicen, yo le tengo que poner currículum vitae a mi currículum vitae. La respuesta es no. La respuesta es aquí es el momento oportuno donde yo puedo poner acerca de qué es que yo le voy a hablar. Eso es algo que yo puedo hacer, digamos que tenga un número de caso, un número de expediente o que el expediente tenga nombre o que usted me haya venido a hacer una pregunta y entonces ahí es donde yo le pongo exactamente cómo le vamos a llamar a este caso, ¿sí? Entonces, digamos que el caso sea que a mí me han pedido ser catedrática en la Universidad de la Defensa en la clase de Derecho de los Tratados. Y en la clase de Derecho de los Tratados yo tengo que dar un informe acerca de
cuál fue el rendimiento de mis alumnos, ¿sí? Entonces, obviamente, el gran título que va a tener este memorándum va a ser Derecho de los Tratados. ¿Por qué? Porque de eso es que yo le voy a estar hablando, sobre Derecho de los Tratados. Y además de eso, quizás, siendo la Universidad de la Defensa, puede ser que den varios derechos de los tratados en el transcurso del año. Entonces yo le puedo poner primer trimestre del 2021. Ya con eso yo le he delimitado de qué es el tópico completo del cual yo puedo hablarle de algo específico sobre este tópico. ¿Sí? Entonces, derecho de los tratados y de este momento en especial, primer parcial del 2021. Luego nosotros vamos a ver que tenemos aquí la palabra to. Mi buscador, mi Word está en inglés porque mis clientes, la mayoría, yo me comunico con ellos en el idioma inglés, pero esto se puede cambiar o ya le puede salir en español a usted. To significa para. Y entonces aquí yo le pongo para y aquí yo le pongo el nombre de la persona. Entonces digamos que mi superior en la Universidad de la Defensa sea Juan Pérez, ese es su nombre. Entonces aquí le vamos a poner Juan Pérez. ¿Y por qué le estoy escribiendo yo a Juan Pérez? Es decir, ¿qué es lo que hace que yo le escriba a Juan Pérez? Pues ahí es donde nosotros ponemos cuáles son los títulos de Juan Pérez. Entonces, digamos que él sea un coronel de aviación, ¿sí? Y además de que es un coronel de aviación, él es el director académico, que sería mi jefe en este caso. ¿Quién soy yo? From es de parte de quién. Entonces, para, y entonces aquí ponemos de. Y aquí yo pongo mi nombre. Laura Miranda Flefield, ese es mi nombre completo, ese es mi nombre legal, así es como nosotros deberíamos de ponerlo dentro de un memorándum. Y luego yo le pongo aquí cuáles son mis títulos. Yo soy abogada, ¿sí? Yo soy máster en Derecho Empresarial y soy máster en Derecho Internacional. Esos son mis títulos académicos que importan justamente para una clase de Derecho de los Tratados. Si fuera una cuestión arbitral, pues ahí yo pondría árbitro nada más. Entonces, estos son mis títulos y yo le estoy escribiendo en calidad de ¿qué? En calidad de catedrática. ¿Sí? Eso sería la razón por la cual yo le estoy escribiendo. Luego dice subject y ahí nosotros le ponemos asunto. Sí, en el asunto yo le voy a decir qué es lo que yo le estoy hablando específicamente acerca de esta clase de Derecho de los Tratados y les comentaba al principio que lo que queremos es saber cuál fue la participación, ¿sí? De los alumnos. Entonces aquí yo le pongo participación. Y si usted se fija, no tengo que ponerle participación de los alumnos de Derecho de los Tratados porque ya dentro de ese primer renglón yo le dije que era Derecho de los Tratados. ¿Sí? Entonces ya le dije que era Derecho de los Tratados, ya le dije que era el primer parcial del 2021, entonces yo no tengo que repetir esa parte. Quizás si quiero hacer algo muy específico pudiera ponerle participación de alumnos, ¿sí? O quizás quisiera ponerle participación de civiles, ¿sí? Porque tengo alumnos que son civiles y alumnos que son militares, entonces participación de los civiles, o sea que dependiendo de qué exactamente es que yo le estoy hablando. Luego aquí dice date, que en español sería fecha, y yo aquí pongo la fecha. Muchas personas a mí me piden una guía de cómo poner la fecha, que si tengo que ponerla toda, que cuál es la mejor manera de ponerla. Ahí va a depender mucho de su estilo, pero mi recomendación usualmente es que ustedes pongan primero el día, ¿sí? Luego que pongan el mes y que me lo pongan con las primeras 3 letras. Y luego que me pongan el año, 2021, ¿sí? 2021. Muchas personas me dicen a mi amada, ¿pero por qué? Porque si yo le pongo 12, 10, 2021, depende a quién yo le estoy escribiendo. Ciertas personas me van a decir a mí que ese sería, o pongamos 12, 11 para hacer mucho más fácil de hacer este ejemplo. Muchas personas me dirían a mí que es el 12 de noviembre y otras personas me dirían a mí que es el 11 de diciembre. Eso tiende a crear confusión y un abogado siempre debería de evitar las confusiones. Entonces, si yo
les doy alguna guía acerca de cómo poner la fecha. Si ustedes no quieren ponerla entera, si ustedes no quieren poner tanto palabra en esta parte, pues ustedes simplemente pueden poner 1 de N de 2021 o ahora muchos estilos dicen no se pone pleca, sino que se pone punto, entonces pueden poner 1 de enero de 2021, ¿sí? Entonces ustedes tienen libertad de hacer lo que quieran, inclusive pueden ponerle 1-1-21, si eso es lo que ustedes desean, pero mi recomendación es esta: pongan primero el día, luego el mes, pero con algún tipo de identificador que este es el mes, y luego el año. Y luego hay una descripción o una acápite en esto que es denominado el encabezado, que dice con copia. Y con copia es igual en inglés y en español, con copia. Yo tengo colegas que con copia lo ponen acá. Puede ser que esa copia diga, como en este caso yo le estoy escribiendo de manera directa a mi jefe directo, hablando acerca de la rendición o la participación de los civiles, pues yo quizás le quiero dar copia de eso a registro, ¿sí? Tal vez yo quiero darle una copia a registro, pero tal vez puede ser que yo esté escribiendo un memorándum donde no necesito poner copia. Entonces yo lo único que hago es cancelar esa copia, ¿sí? Yo no pongo copia, lo dejo sin copia. Muchas veces cuando ustedes hagan eso, que es justamente lo que me acaba de pasar a mí, ustedes van a ver que se les va a borrar esa línea que es tan importante que ustedes mantengan adentro de un memorándum. ¿Cómo podemos hacer? Entonces ustedes lo borran de manera individual cada una de las palabras y entonces ahí ya les queda esa raya. Entonces, esto que nosotros acabamos de llenar se llama encabezado. Esto de acá, todo lo que acabo de subrayar, se llama encabezado. ¿Ok? Ese encabezado es importante y nos da la pauta acerca de el tema que voy a tratar. Nos dice es el asunto del cual yo voy a tratar, me dice la fecha en la cual yo redacté, a quién le escribí y quién es el que le escribe, en calidad de qué es que estamos hablando nosotros dos. Entonces, en este momento, ustedes pueden ver que nosotros ya tenemos una guía muy especial acerca del tema que vamos a tratar. Y luego viene el cuerpo del memorándum. Y usualmente aquí es donde muchos de mis alumnos me dicen, abogada, aquí es donde yo me confundo, cómo yo lo puedo llenar. La respuesta es, habiendo hecho usted su análisis, se convierte increíblemente fácil llenar un memorándum. Si ustedes abren el cuadro que ustedes tienen acerca del método ALAS, en el método ALAS les sale cuál es la pregunta que ustedes tienen que contestar. Ahí les sale como asunto la primera A, que es la A roja, que es el asunto. Y entonces, cuando nosotros vamos a rellenar un memorándum, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ojo, usualmente se hace en forma de pregunta, es ¿cuál es la pregunta que yo tengo que contestar? Entonces, aquí hay ciertas personas que a mí me inician el memorándum diciendo, felicitándole por la Semana Santa recién pasada. O me ponen cosas como, por ejemplo, deseándole éxitos en su vida profesional. Usualmente yo les digo, muchachos, me están escribiendo como escribe mi papá, y mi papá tiene 76 años. Nosotros ya no tenemos esas edades, nosotros tenemos que ser modernos. Y esa modernidad hace que quitemos esa parte en casi todos los memorándums que yo miro. Es decir, esto es una escritura que nosotros estamos haciendo de una manera formal, en donde no necesitamos estarnos dando regalitos o estarnos dando algún tipo de emoción al que va a leer, sino que esto es algo de trabajo, es una herramienta de trabajo. Entonces, la gran mayoría de personas que tienen menos de 40 años, inclusive mi esposo que ya tiene mucho más de 40, inician un memorándum única y exclusivamente con una pregunta, con la pregunta que tengo que contestar. Y la pregunta que tengo que contestar, ya se las he dicho, el coronel a mí me ha pedido que yo le hable sobre la participación de mis alumnos en la clase. Entonces, inicio con un signo de interrogación y le digo,
¿cuál es la participación que han tenido los alumnos civiles en la asignatura de Derecho de los Tratados de la primera parte del año 2021? ¿Sí? Aquí les está saliendo todo en rojo porque, como les comentaba, mi Word está en idioma inglés, pero si ustedes tienen ese problema, justamente pueden irse aquí donde dice Language, que es básicamente el lenguaje. Ahí les sale, mire, en inglés, pero yo me voy hasta abajo porque español es con S en inglés, Spanish, y busco donde diga Spanish, aquí me sale Spanish y le pongo OK. Y ahí es donde ustedes van a ver que inclusive me cambió una palabra del español a inglés cuando estaba escribiendo y yo la puedo cambiar a alumnos. Luego de eso, yo le pongo los hechos. Muchos de mis colegas inclusive le ponen ahí hechos o le ponen patrón fáctico, ¿sí? Así le ponen ciertos de mis colegas. Otros simplemente no le ponen nada e inician su memorándum, pero yo usualmente les digo pongan algún título acá. Es a su gusto cómo le van a llamar a esto. Usualmente le ponemos negrita a esta parte y ahí es donde yo empiezo a desarrollar cuáles son los hechos que son relevantes al caso. No tengo que poner hechos que no sean relevantes al caso, solo los que son relevantes al caso. Y si ustedes hicieron su método ALAS o cualquier otro método de análisis, conozco de dos que son en idioma inglés y uno que es en idioma francés, en donde ellos tienen un mission statement o tienen un synthesis o tienen algún tipo de inicio a ese análisis que hacen, pues entonces ahí es donde ustedes me lo van a hacer. Pregunta del millón que siempre me hacen. Amada, ¿esto tiene que ser en forma de párrafo o puede ser en viñetas? Y la respuesta más saludable que yo les puedo dar es, puede ser en lo que usted quiera, con tal de que usted siga las reglas de redacción de la Real Academia Española. Si usted me sigue esas reglas de redacción, estamos bien. Me puede hacer párrafos, me puede hacer viñetas, me puede hacer secciones, me puede hacer lo que usted quiera. Pero lo que yo sí les recomiendo es que no se pongan en la posición de yo tengo que redactar esto. Pónganse en la posición de quién va a leer esto. Entonces allí usted tiene que hacerlo de la manera más fácil para que el lector entienda. Abogada, ¿se vale hacer copy-paste aquí? No, no hagan copy-paste, porque usualmente cuando hacen copy-paste, un párrafo está atado a otro párrafo que está atado a otro párrafo y le hace referencia a esos párrafos o le dice cosas como, por ejemplo, el AQ, el ADQUEM, en su sentencia dijo tal cosa. Y usted le había mencionado antes esa sentencia dentro de ese patrón fáctico. Usted le había dicho algo acerca de esto que usted me está haciendo copy-paste. Entonces, no. Cuando nosotros ya estamos trabajando, ya estamos en el mundo laboral, no hagan copy-paste. No es bueno hacer copy-paste. Nunca es bueno hacer copy-paste a menos que ustedes lo hagan entre comillas y hagan su bibliografía, ya sea APA, que es la que usualmente piden en las universidades de Honduras, o Chicago, que es la que utilizamos los abogados que ya estamos practicando. Entonces, no hagan copy-paste, que no es saludable hacerlo, sino que pongan los hechos más importantes. Usualmente me dicen, abogada, podemos ponerle 1 y luego 2 y luego 3. O puedo ponerle en orden cronológico, ponerle el 12 de septiembre, sí, siguiendo el mismo patrón que habíamos hecho en esa fecha, 12 de septiembre del 2012 y después el 15 de enero del 2015 y luego el 7 de diciembre del 2020. Respuesta, como a ustedes les salga mejor. Inclusive yo tengo colegas que no ponen eso, sino que ponen aquí, por ejemplo, digamos que estamos en este ejemplo que yo les estoy dando acerca de esta participación que yo tengo que entregar. Entonces yo puedo poner aquí inicio de clase. Sí, porque ese es el evento importante. Quizás no es tan importante la fecha, sino que lo importante es qué es lo que está sucediendo. Entonces le pongo inicio de clase y aquí le escribo qué fue lo que pasó. El
1 de diciembre de 2020 inició la clase antedicha. ¿Por qué antedicha? Porque ya se lo he dicho anteriormente cuál es la clase. Y luego aquí le pongo participación en primera semana. Y aquí yo le describo cómo fue la participación en la primera semana, ¿no? Le voy a poner que en la semana inicial de clases, los alumnos fueron callados y no participativos. ¿Sí? Y le describo, ¿verdad? Tal vez el general Montoya participó 10 veces. La licenciada en periodismo participó 4 veces. El resto participó 2 veces o menos. Eso es una participación bastante inactiva para una clase de maestría. En clase de maestría usualmente tienen que ser muy participativos, especialmente porque las clases usualmente duran 3 horas. Imagínense estar calladito 3 horas, eso no es nada producente. Y entonces yo le puedo poner de título lo que yo quiera, o mejor dicho, de subtítulo a los hechos. Yo tengo colegas que lo ponen en itálica, esta parte, ¿sí? Y entonces ahí yo le voy diciendo cuáles fueron los hechos. Luego, yo le tengo que poner el fundamento de por qué yo he decidido tomar alguna acción o de cuál es la recomendación que yo voy a dar para que los alumnos sean más participativos. Si es un caso legal, pues entonces yo tengo que ponerle ese fundamento, esa ley, ese tratado, ese artículo constitucional, lo que sea que yo estoy utilizando como fundamento. Si ustedes se acuerdan del método ALAS, eso sería la L, o sea que ya hemos utilizado 3 de las letras del método ALAS a este punto. Muchos que no quisieron usar el método ALAS, yo sé que en algún momento tuvieron que mencionar esos artículos. Digamos que usted está utilizando el método IRAC. En el método IRAC, usted pone en la A dónde están esos fundamentos que usted va a contestar. Entonces aquí usualmente yo veo que mis colegas ponen fundamentos, pueden poner inclusive ley, si ustedes quieren poner ley, porque solo van a usar la ley, ¿sí? Entonces ponen ahí. Entonces ustedes ahí pueden poner lo que ustedes quieran. Usualmente mis colegas lo ponen en negrita y usualmente, miren qué importante aquí, por qué es tan necesario que ustedes sepan utilizar el Word. Porque aquí usualmente nosotros ponemos cuál es el fundamento solo de nombre. Es decir, digamos que yo, para que los muchachos sean más participativos, le voy a decir que voy a utilizar el método Montessori de casos, que no es el mismo que el método de Harvard de casos, es otro tipo de metodología. Entonces yo le voy a decir, voy a utilizar el método Montessori de casos. ¿Y qué tal si esta persona a la que yo le estoy escribiendo no sepa qué es el método Montessori de casos? Quizás él no lo sabe y yo no tengo por qué asumir que él lo sabe. Igual es con un caso, si yo le digo el artículo 59 del Código de Familia, ¿y ese cuál es? ¿Qué dice ese artículo? Muchos me preguntan a mí, ¿aquí yo hago copy-paste? Y la respuesta es no, aquí nosotros hacemos algo muy interesante. Nos vamos a insertar y en insertar yo pongo aquí nota al pie de página, ¿sí? Me va a salir y me va a preguntar, ¿usted quiere que esa nota al pie de página sea al pie de la página o sea al final del texto? Ahí va a depender mucho cómo le gusta a usted redactar. A mí me gusta más que sea al final de la página porque yo estoy leyendo la página y ahí mismo yo puedo, sí, ¿qué es lo que dice el número 1? ¿Qué es lo que dice el número 2? Pero tengo colegas que les gusta que sea al final del texto, como diciendo, bueno, si le estoy escribiendo a mi jefe o le estoy escribiendo a mi colega, quizás él ya sabe qué es esto del fundamento, ¿sí? Él va a saber qué es esto. Entonces, solo como un recordatorio se lo voy a poner al final del texto. Pero como les digo, eso va a depender mucho de cómo le gusta a usted redactar y cómo le ha gustado a usted leer más lo que ha recibido. En mi caso, como les digo,
me gusta que sea al final de la página. Y ustedes pueden jugar aquí, le pueden poner, por ejemplo, no les gusta el formato 1, 2, 3, pueden ponerlo en número romano, pueden ponerlo en letras, como ustedes quieran. Inclusive lo pueden poner en símbolos. Conozco muchos de mis colegas que les gusta usar el asterisco, por ejemplo, como símbolo. Entonces, yo por lo general lo pongo en números romanos, típica abogada, ¿verdad? Lo pongo en números romanos, lo inserto y aquí yo le explico qué es el método Montessori de casos. Y entonces aquí le pongo yo método Montessori de casos. 2 puntos y ahí yo hago el copy-paste. O sea, ahí se vale hacer copy-paste, sí, porque estoy haciéndolo como algo que yo estoy haciendo referencia. Entonces, digamos que en esta hoja es donde yo tengo el método Montessori, entonces aquí le hago copy-paste, copy, y le pongo paste acá y ahí me va a salir todo lo que yo quisiera decir, ¿no? Y entonces aquí le voy quitando, lo voy reformateando para que me salga bonito. Siempre es importante que salgan bonitas las cosas, ¿no? Y entonces yo voy poniendo acá eso y me quedo con mi nota al pie de página. O sea que yo no tengo que poner todo eso arriba, sino que yo lo puedo poner abajo. Luego de los fundamentos viene aquello que yo les decía, este es el verdadero trabajo de un abogado, el análisis. Y en el análisis yo le voy a decir por qué yo estoy actuando como estoy actuando. Entonces aquí yo le voy a poner análisis. Y aquí usualmente nosotros lo que hacemos es un párrafo o más, dependiendo qué tanto es que lo que tenemos que hacer. En este ejemplo que yo les estoy postulando, pues solo sería un párrafo porque estamos hablando de algo muy sencillo, como hacer que los alumnos sean más participativos. Y entonces en ese análisis yo le voy a decir en un párrafo que tiene que tener introducción, cuerpo, cuerpo, y recuerden que ese cuerpo puede tener hasta 8 oraciones de cuerpo, fin. ¿Sí? Entonces ahí yo le voy a describir introducción. Voy a empezar a utilizar el método de Montessori para que los alumnos sean más participativos. Ese sería mi introducción. Mi cuerpo, ¿cómo voy a utilizar ese método? ¿O qué es ese método? ¿Qué es ese método? ¿Cómo lo voy a utilizar de manera específica en mi clase de Derecho de los Tratados? Y cómo vamos a evacuar casos prácticos Montessori en donde ellos autodescubren sin ningún tipo de dirección y sin ningún tipo de preguntas, sino que ellos tienen únicamente el caso de análisis para que ellos puedan desarrollar su actividad. Muy diferente a la metodología de casos que utilizamos en UTH, que es el método Harvard, en donde ya salen unas preguntas dentro de los textos, y yo sé que si ustedes han llevado estas clases donde sale el librito de UTH por medio de Harvard Publishing, van a ver que siempre después de cada caso vienen ciertas preguntas. Entonces, muy diferente. Y luego le ponemos el fin, en donde yo le digo, el método Montessori va a hacer un impacto positivo en la participación de los alumnos en la clase Derecho de los Tratados. Ese va a ser mi análisis. Y luego del análisis, si se fijan, esa es la cuarta. Sí, se fijaron, esa es la cuarta letra del método ALAS, la segunda A, que era en azul que salía, esa segunda A. Pues una vez que nosotros ya hemos hecho eso, viene la última parte, y esa última parte, si ustedes visualizan su método ALAS, es la S. Si ustedes están en cualquier otro método de análisis, como es el IRAC, que es muy reconocido en los sistemas anglosajones, la C usualmente es conclusion. Entonces aquí ustedes nuevamente es a criterio propio cómo le quieren poner. Entonces ustedes le pueden poner conclusión, o le pueden poner sentencia, o le pueden poner pasos a seguir. Esa es la que a mí más me gusta, les voy a ser sincera y les voy a decir que ese es el que yo usualmente utilizo en mis memorandos. Utilizo la frase pasos a seguir, me encanta utilizarla. Y entonces aquí yo utilizo, recuerden, palabras breves, algo corto, ¿sí? Entonces, aquí en este caso de la participación de los alumnos, vamos a incrementar la participación de los alumnos.
Esa sería mi conclusión. Pero si ustedes se fijan, yo a este acápite no le puse solo conclusión, le puse pasos a seguir. Y entonces en ese pasos a seguir yo le voy a decir en la semana 2. Y ahí yo voy a decirle, vamos a analizar el caso de la creación de leyes interestatales en semana 3. Vamos a analizar el caso de la creación de políticas públicas interestatales. Sí, entonces ahí yo le estoy diciendo cuáles son los pasos exactos a seguir. Y aquí inclusive yo le puedo poner por medio de estudio del Tratado de Versalles. Y en la tercera semana, como estamos hablando de políticas públicas, yo le puedo poner por medio del estudio de los ODMs, ¿sí? Que ya se introdujeron, ya surtieron sus efectos, que ninguno los alcanzó y nosotros ya podemos analizarlos de una manera completa, ¿sí? Estos ODMs. Obviamente ahí yo le tengo que escribir un poquito más, ¿no? O sea, por medio de esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a, no sé, buscar si entienden el proceso de creación, por ejemplo, si eso es lo que yo quiero hacer acá. Y aquí quizás lo que yo voy a hacer es buscando, vamos a ver, buscando ver si los alumnos entienden el proceso de internalización. Sí, esos van a ser mis objetivos específicos, esos van a ser los pasos a seguir, eso es lo que yo estoy buscando con esos pasos a seguir. O sea que aquí nuevamente puede ser párrafos, pueden ser viñetas, pueden ser lo que ustedes crean que su lector va a tener más facilidad leyendo. Nuevamente, recuerden, es muy diferente escribirle a su superior, que usualmente va a ser un abogado que tiene muchos años de experiencia, a escribirle a un colega que usualmente tiene sus mismos años de experiencia, usualmente en los bufetes grandes, en las ONG grandes, en los organismos internacionales grandes. Estamos hablando de una diferencia tal vez de 1 o 2 años en el ejercicio profesional y vamos a estar del mismo rango, o sea que podemos hablarlos de una manera como a usted le gustaría que le hablaran. Y luego tenemos a nuestros clientes que no saben nada de derecho y que usualmente nosotros les tenemos que hablar como nosotros le hablaríamos a nuestros hijos. Y yo sé que suena un poquito grotesco decirlo de esa manera, pero piensen ustedes cómo ustedes le explican a sus hijos. Ustedes le explican con amor, le explican con dedicación, intentan que el niño entienda y tratan de usar las palabras que ellos van a entender. Entonces, ese justamente es el enfoque que ustedes tienen que tener cuando le escriben a alguien que no sabe nada de derecho. Es como que a nosotros nos traten de explicar todo lo que tiene que ver con esto del COVID que todos estamos viviendo. Pues alguien que es de medicina le va a entender bastante si usted le empieza a hablar acerca de mRNA, mNRA y el ADN de la vacuna y el ADN del humano y todos estos temas. Pero si usted me lo viene a decir a mí de buenas a primeras, yo lo voy a quedar viendo como diciendo me está hablando en ruso y tengo que ir a estudiar para entender lo que esta persona me ha dicho. Esa no es una buena manera de retener a un cliente. A un cliente nosotros lo tenemos que retener explicándole para que él entienda lo que yo estoy haciendo, calmándolo, porque si yo empiezo a utilizar estas palabras legales increíblemente rústicas, increíblemente no entendibles para este cliente mío, voy a perder a mi cliente. Entonces, acuérdense, hay que cuidar al cliente. Entonces, hay que hablarles a ellos como alguien que no entiende de derecho. Y entonces, muchas personas me dicen a mí, todavía le tengo miedo al memorándum, y yo les digo, ustedes escriben memorándums todos los días. Yo sé que les parece algo peculiar que yo les diga esto, pero la gran mayoría de nosotros o escribimos o recibimos memorándums todos los días. Esos que nosotros escribimos y recibimos todos los días se llaman correos electrónicos. Si ustedes se fijan, yo pongo aquí componer un correo electrónico y me sale me sale quién de manera automática, me sale con copia
inclusive me sale copia escondida y me sale el asunto. O sea que ahí está el encabezado de cualquier memorándum que usted recibe. Y ahí está entonces la regla verdadera de que usted por lo menos recibe un correo electrónico al día y usualmente enviamos un correo electrónico, especialmente si ya estamos trabajando, por lo menos un correo electrónico al día. Si ustedes se fijan, yo tengo correos electrónicos que no tienen título o tengo correos electrónicos que tienen títulos enormes que yo simplemente ni siquiera puedo leer viéndolo de buenas a primeras. Sé quién es el que me lo envía de manera automática, sé cuál es el asunto del cual me van a hablar. Y usualmente los mejores correos electrónicos son los correos electrónicos que tienen un título en donde yo solo viéndolo, yo ya sé de qué es lo que me van a hablar. Igual a como es un memorando, ¿ok? Espero que con esto ustedes ya tengan una mayor tranquilidad al redactar los memorándums que yo les he dejado como asignación en nuestras clases y espero que si tienen cualquier otro tipo de consulta o pregunta, no duden en hacérmelo llegar. Gracias.